tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1. Seguimos con los temas de teoría de conjuntos. Estamos prácticamente empezando con los temas. Ahorita ya en los videos anteriores ya discutimos cómo se va a representar un conjunto, cómo vamos a definir un elemento. Ya vimos lo que es la conjunción, ya vimos lo que es la parte de la unión, la intersección, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con un conjunto muy especial. Ese conjunto se llama ¿que no ves nada? Pues ahí está. Ese es el conjunto que vamos a trabajar hoy. Es una broma. El día de hoy vamos a trabajar con lo que vamos a definir como el conjunto vacío. Por eso te dije, ¿qué ves, no? O sea, no ves, en el pizarrón no ves nada. Digo, ves el pizarrón, pero en esencia la idea de trabajar con el conjunto vacío surge de de finales y de principios de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, ¿sí? En este inter se va desarrollando todo lo que se necesita, ¿sí? Para trabajar con lo que sería posteriormente como el conjunto vacío. El conjunto vacío de alguna manera es importante porque nos permite hacer gran cantidad de demostraciones en muchas áreas de las matemáticas, particularmente análisis, pero también en álgebra. Y es muy recurrente usarlo porque muchas veces recurrimos a una demostración por vacuidad. Se le llama así a esas demostraciones. Esas demostraciones por vacuidad hacen referencia a un hecho en donde se habla de dos conjuntos o de un conjunto y en relación entre los dos conjuntos o con ese conjunto hay algo que hace referencia a la vacuidad, ¿sí? Y entonces se demuestra por vacuidad. Eso lo vamos a ver en nuestros cursos más adelante, quizás en este curso en algún momento lo usemos. Ahorita no recuerdo alguna parte en donde tengamos que usar una demostración por vacuidad, pero en análisis recuerdo muchas ocasiones en donde uno puede hacer uso también en variable compleja, en topología, en fin. Te puedo enunciar infinidad de áreas en donde vas a poder usar esta definición. ¿Qué sería más que nada para nosotros el conjunto vacío? Lógicamente es el conjunto que no tiene elementos, ¿sí? Mostrarte un conjunto que no tiene elementos, pues ahí está. Pues es un conjunto que no tiene nada. Porque si te pongo algo aquí, pues ya en esencia es algo, ¿no? Si es un conjunto vacío, pues es algo que no tiene nada. Es algo que no... Ustedes podrían decir, es algo que no existe. Bueno, hablamos de la nada como algo que no tiene objetos. Hablamos del vacío igual, como algo que no tiene objetos. Entonces cuando hablamos de algo que no tiene objetos, pues ya le estamos dando un nombre, ya no estamos significando, ya no estamos simbolizando, ¿sí? Y en ese contexto, pues lógicamente, ¿cuál sería la definición adecuada para un conjunto con estas características? Un conjunto que no tiene elementos. ¿Cuál sería? Pues lógicamente tenemos que recurrir a nuestras nociones de lógica, ¿sí? Y ya de lo que sabemos de teoría de conjuntos. Entonces, si tenemos algo por ahí que no es un conjunto, entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto A que no tiene elementos, entonces podemos decir que A es vacío. Si A es vacío, entonces yo podría escribir que para todo X
que esté en A, o más bien que para toda X, X no está en A. ¿Sí? Pero esto está haciendo alusión a un término con una letra, porque estamos definiendo un conjunto sin elementos. Sin elementos. Si es un conjunto sin elementos, tenemos una forma especial de denotarlo, como en cual, pues el clásico o la clásica letra danesa que se usa, ¿sí? Una especie de cero cruzado, ¿sí? Algunos hacen referencia a esto, ¿sí? Pero este sería el término que vamos a usar, o el cero tachado, ¿sí? Que se usa también en los ordenadores para significar el cero, ¿sí? En este caso estamos significando el vacío. Esto es para teoría de conjuntos. En este caso vamos a dar nuestra definición en este contexto. Entonces vamos a decir que el conjunto sea, esta es una definición, vamos a ponerle, se llama, sí, se denomina, al conjunto sin elementos como conjunto vacío. ¿Sí? Y lo denotamos con la letra danesa ¿sí? Que tiene esto, y es tal que X, es tal que para toda X no pertenece al vacío. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque nosotros anteriormente, no recuerdo si fue en el video pasado o en el anterior, ¿sí? Hablamos de la contención y dijimos que A, si estaba contenido en B, ¿sí? Teníamos la existencia de un término tal que X existía una X tal que X estaba en A y X no está en B. ¿Sí? Y hablamos también del conjunto, de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. En este caso estamos hablando de un término, ¿sí? Que de tal forma que tenemos que para todo X que yo me tome, ¿sí? X no está en ese conjunto. Es decir, no existe ningún término que pueda yo asociar, o sea, no existe ningún término que pueda yo asociar como elemento al conjunto vacío. ¿Esto a dónde me lleva? Pues lógicamente también a suponer lo siguiente. También se puede notar, también se puede ver como la negación, ¿sí? De la existencia de un término X tal que X pertenece al vacío. ¿Sí? Entonces, no es el caso, ¿cómo se lee esto? No es el caso que existe una X tal que X es elemento de este conjunto, ¿sí? Entonces esta sería la negación de esto. Bueno, no sería la negación, perdón. Esto sería el equivalente de esto, porque la negación de este conjunto sería este, sin esto, ¿no?
Entonces, en esencia, podemos escribir de esta forma o de esta forma, ¿sí?, nuestra definición. Parecería más claro que no es el caso, que existe una X, tal que X está en esto, ¿sí? Y a partir de aquí, lógicamente, pasan dos cosas interesantes. ¿Cómo qué crees que te puedes imaginar que ocurre en estos casos? La ocurrencia de implicaciones que de alguna manera nos remiten al conjunto vacío. Exactamente. Ocurren cosas del tipo como ¿qué pasa con el vacío y cómo lo voy a asociar a otros conjuntos? ¿Sí? Hay una relación muy especial entre el conjunto vacío y los demás conjuntos. O sea, todos los conjuntos que no son vacíos tienen una asociación muy particular con el conjunto vacío. Algunos de ustedes ya deben de saber a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Es precisamente al hecho de que cualquier conjunto que sea no vacío contiene el conjunto vacío. Y esa es una proposición, ¿sí?, que vamos a demostrar. Entonces, enunciamos nuestra proposición de la siguiente forma. Proposición. Sea el conjunto vacío y el conjunto A tal que, o entonces, y sean el conjunto vacío y el conjunto A, entonces afirmamos que si A, déjame ponerlo así, sea el conjunto vacío y cualquier conjunto A, entonces, ahora sí, el vacío está contenido en A. ¿Cómo haríamos la demostración de esto? ¿Cómo se te ocurre que podamos demostrar esto? ¿De forma directa? Si queremos demostrarlo de forma directa, tendríamos que hacernos la pregunta sobre ¿qué hay aquí? Lógicamente lo que quiero demostrar es esta parte, que el vacío está contenido en A. Aquí tenemos un problema, porque si queremos demostrar esa contención, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar un elemento X en el vacío, tal que queremos ver que el vacío está ahí adentro. Pero no puedo tomar un elemento del vacío para ver que está acá, ¿sí? Porque pues yo podría recurrir a la definición. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? La definición que dimos de contención. ¿Cómo va la definición de contención? Lógicamente, hablamos de un conjunto A contenido dentro de un conjunto B. Y esto ocurría así solo si, para toda X estaba en A, o para toda X tal que X estaba en A, esto iba a implicar que X estaba en B. Esa era mi definición de contención, ¿sí? En este caso, si yo quiero aplicar esto, o más bien en A, esto sería así y solo si, para toda X tal que X está en el vacío, va a implicar que X está en B. Pero pues, lógicamente esto no lo puedo aplicar porque no tengo elementos en el vacío.
Es decir, la definición misma de conjunto me coarta para usar esta definición de contención, ¿sí? Entonces tengo un problema. No es obvio que yo pueda usar esta definición para hacer la demostración, porque en este caso yo podría hacer la demostración de alguna manera usando el método progresivo-regresivo, ¿sí? Pero no se me ocurre aquí cómo, bajo estas circunstancias, cómo hacerle. ¿Cómo le damos vuelta? Porque esta sería la opción obvia, ¿sí? Tengo esta definición, bueno, pues entonces la aplico aquí. Tenemos que usar otra cosa, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál sería esa otra cosa? ¿Qué sería lo que usarías para aquí? Tenemos diferentes opciones, ¿sí? En este caso vamos a usar reducción al absurdo, que es muy recurrente, entonces vamos a usarlo. La demostración por reducción al absurdo. ¿Sí? Demostración por reducción al absurdo. ¿Eso qué es? Bueno, esto es suponiendo, si tenemos la demostración por reducción al absurdo, se define a partir de que si tenemos una proposición P, entonces Q, tenemos que demostrar Q. Lo que quiero ver en este caso es que P, entonces no Q, es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que esta es verdadera y esta es verdadera, yo sé que este es verdadero. Pero yo sé que en este caso la negación, o más bien, yo sé que este es verdadero y la negación es falsa. Eso hace que esta proposición sea falsa, ¿sí? Entonces, si suponemos la negación de Q, yo tengo que concluir en alguna parte que esta proposición es falsa, esta, no esta, ¿sí? Entonces, si yo llego a la conclusión de que esta es falsa porque yo supongo la negación de Q, entonces estoy llegando al punto en donde me estoy dando cuenta que no tengo de otra más que esta proposición sea verdadera. Usemos esa condición. Aquí, ¿cuáles son mis hipótesis? O sea, mi proposición P sería sean el vacío y cualquier conjunto. Tengo dos conjuntos, pero además tengo todas las definiciones que anteceden, ¿sí? Y todas las proposiciones que tal vez pude haber demostrado anteriormente para poderlas usar aquí. En este caso, a esta la vamos a suponer como, la vamos a negar. Entonces, al negar esta, vamos a suponer que esta proposición es verdadera. Entonces, lo que vamos a hacer es, por reducción al absurdo, tomamos o suponemos que tenemos a la negación de Q tal que A. O sea, perdón, ¿cuál Q? Tenemos el vacío. No es el caso que el vacío esté contenido en A, ¿sí? También lo podemos negar tachando esto, ¿sí? Pero para que sea más acorde a nuestro sistema lógico, entonces ponemos la negación, nada más como requisito. Entonces estamos suponiendo que no es el caso que el vacío esté contenido en A, ¿sí? ¿Eso qué va a implicar? Si el vacío no está en A, ¿eso qué implica? Entonces, si el vacío no está en A, de alguna manera tenemos que recurrir a algo. Lógicamente, también a nuestra definición de contención, ¿sí? Pero a la negación, tenemos que recurrir a la definición de lo que nos define la contención. Si lo recuerdan, hablamos de que ya puse aquí la definición de la contención, entonces su negación era la siguiente. Si tenemos un conjunto A que no esté contenido en el conjunto B, esto era sí y solo si
existe una X tal que esa X, si está en A, no está en B. Esto va a implicar que lógicamente existe al menos un término que está en A, pero no está en B. ¿Sí? Y esta sería la definición que estamos usando. Entonces, bajo esta definición, ¿sí? ¿Qué tenemos? Entonces, ¿sí? Al tener la negación, existe una X tal que X está en el vacío y X no está en A. ¿Sí? Esa sería la condición. Usando esta, si estamos negando esa opción y tenemos precisamente esta parte bajo esta definición que vimos en el video pasado, esto que está insinuando, que existe una X en el vacío tal que X está en A. ¿Esto qué implica? Implica que estoy usando el hecho de que existe un término en el vacío tal que ese término no está en A. Pero ¿eso qué me refiere? Me está contradiciendo la propia definición del conjunto vacío. Eso es lo que tengo que observar. Entonces, esto. Y concluimos, más bien, esto implica, ¿qué cosa? Implica que el vacío tiene un elemento, al menos, lo que contradice la definición de vacío o de conjunto vacío. ¿Sí? Del conjunto vacío. Entonces, al contrariarnos, porque de alguna manera tienes que darte cuenta, la definición del conjunto vacío se convierte en una hipótesis. Esa hipótesis yo la tengo que usar. Porque aquí no me dicen en ningún momento, me están diciendo que tengo el conjunto vacío. Entonces, cuando me hablan del conjunto vacío, tengo que tomar ya todas las propiedades que haya yo visto sobre el conjunto vacío y todas las definiciones que yo haya visto sobre el conjunto vacío y hacerlas parte de mis hipótesis. En este caso, tengo que tomar la definición en particular de lo que se definió como conjunto vacío, donde hablamos de que para toda X, esa X no iba a estar en el vacío. O sea, para toda X que yo tenga, cualquiera que yo tome, esa no la voy a poder buscar dentro del vacío porque no está. ¿Sí? No está en ese conjunto. Me pueden poner una bolsa vacía y del otro lado una bolsa llena de pelotas. Lógicamente me van a decir, esta bolsa está vacía y esta bolsa está llena. No voy a ir a buscar nada ahí donde no haya nada. Voy a ir a buscar acá donde están las pelotas. Es el mismo ejemplo, ¿sí? Si me dicen, mira, esta bolsa está vacía pero tiene una pelota, ¿cómo que está vacía pero tiene una pelota? Es absurdo, ¿no? En ese caso, si me estás diciendo que la pelota está ahí y luego, pero primero me dijiste que esa bolsa estaba vacía, pues no suena lógico, a menos de que tenga yo algún problema, ¿no? Que puede ser el caso. En esta ocasión lo que estamos tratando de ver aquí ya en este contexto es que estoy llegando a un absurdo. A un absurdo porque cuando yo niego la definición, este hecho, que sería lo que yo quiero demostrar, entonces estoy cayendo en un absurdo, por lo tanto estoy concluyendo que P implica la negación de Q es falso.
¿sí? Porque una de mis hipótesis se está contrariando, una de mis hipótesis que ya estoy dando por verdadera, se está contraponiendo a lo que yo puedo llegar a deducir de aquí. Esa hipótesis, en particular la de que el conjunto no tiene elementos, se contrapone con el hecho de que encontré un elemento que está dentro del vacío, ¿sí? En ese caso, pues lógicamente yo concluyo que la proposición es falsa, por lo tanto, a partir de ahí yo me implico que la proposición P implica Q es verdadera. Y con eso concluyo la demostración. Hasta aquí, de alguna manera, trato de mostrarte cómo se procede, ¿sí? Ya en los hechos, cómo procede una demostración por reducción al absurdo. Esta sería una de tantas que vas a usar, ¿sí? Pero tiene que quedar claro cómo se procede, ¿sí? Se niega el consecuente, por lo tanto, entonces vamos a usar el consecuente de tal manera que vamos a ver qué pasa, ¿sí? Es usar el consecuente y una especie como de regresión, ¿sí? Como hemos estado trabajando en el procedimiento de regresión y luego nos vamos a las hipótesis y de ahí vemos que las hipótesis encuadran, ¿sí? Porque ya desarrollamos una proposición que se deriva del consecuente, un consecuente secundario y un consecuente en tercer orden, y en ese caso uno de esos consecuentes, al demostrarlo, demuestra al que sigue y al que le antecedió, y hasta ahí, hasta llegar al consecuente original, y al tener el consecuente original, entonces, como ya se demostraron los anteriores, por lo tanto, yo concluyo la verdad de esa proposición. En este caso, estoy suponiendo esto, entonces, en la progresión yo llego a un absurdo. Por lo tanto, entonces, sé que si niego el consecuente, llego a algo donde la proposición esta es falsa. Vamos a continuar ahora. A partir de aquí surge otra cuestión. ¿Cuál sería? Algo que se desprende directamente de esta proposición. Ya demostramos esta, pero ahora lo que me interesa es ver qué pasa, qué se desprende de aquí. Ustedes dirán, bueno, pues no sé, tú dinos. Pues quiero que de alguna manera te esfuerces, ¿sí? Y trates de ver por ti qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que se sigue de aquí? Ya probamos que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la pregunta que surge de aquí? La pregunta primaria, o sea, la que se desprende inmediatamente. ¿Cuántos conjuntos vacíos hay? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿O una infinidad? De alguna manera, se puede suponer que el conjunto vacío es único. Porque de alguna manera no podemos tomar distintos conjuntos vacíos porque, pues, ¿a dónde llegamos, no? No tendría mucho sentido hablar de diferentes conjuntos vacíos porque, pues, te puedo poner diferentes pizarrones sin nada y entonces, ¿cuál de ellos te gusta? Si no tienen nada. Al final, conservan la misma propiedad. Están vacíos, no tienen elementos. Por lo tanto, lo que discutíamos ayer, al final, ¿sí? Bueno, no ayer, en el video pasado, ¿sí? En el video anterior, lo que vimos fue dos conjuntos con dos propiedades, ¿sí? Que parecen en esencia diferentes, pero que tienen la misma propiedad. Tal vez escritos con diferentes términos, pero al final tienen la misma propiedad. Y cuando tienen la misma propiedad, pues esos conjuntos son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que son el mismo. ¿Sí?
Son equivalentes, pues. En ese caso, vamos a ver un corolario, ¿sí? Y este corolario se desprende de la proposición anterior. Entonces, corolario el conjunto vacío es único. Ese enunciado se tiene que demostrar. ¿Cómo lo demostraríamos? Date cuenta que este enunciado no tiene en apariencia no tiene la forma de P implica Q, sino nada más te estoy dando el conjunto vacío es único. Y es una proposición. Que tiene que ser verdadera, por supuesto, porque de otra forma no me sirve. Lógicamente, es una proposición de la forma P implica Q, pero está de alguna manera implícita o oculta, ¿sí? La forma de la proposición P implica Q, ¿sí? Porque cuando yo hablo del conjunto vacío, ahí te estoy incluyendo todas las propiedades y definiciones anteriores que me hagan referencia al conjunto, a conjuntos y al conjunto vacío. Y cuando digo es único, entonces es único. El entonces está implícito también aquí, ¿sí? Porque yo te puedo poner, sea el conjunto vacío entonces es único. ¿Sí? Si te das cuenta, son equivalentes estas dos proposiciones, o estos dos enunciados, son equivalentes, ¿sí? Aquí estamos parafraseando el de arriba. El conjunto vacío es único. Entonces, ¿qué quiero mostrarte con esto? Que vas a encontrar, acuérdate que estas clases también son para enseñarte a distinguir enunciados, ¿sí? No nada más son clases de cálculo. Porque si son clases, si yo te quisiera dar clases de cálculo, simplemente te doy la definición y te hago la demostración y ya acabé, mira. Me lavo las manos y hazte bolas. No me importa. Pero sí me importas. Y mucho. Y me importa que aprendas a demostrar. Porque es importante para tu carrera. Si no aprendes a demostrar, vas a sacar malas notas al principio, te vas a frustrar, te vas a trasnochar muchas veces y de todos modos puede llegar a pasar que te tengas que esforzar, tengas que trasnocharte, pero ya tienes conciencia de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Ya tienes noción. Entonces, lo que me importa aquí es que aprendas a distinguir que hay enunciados que te van a poner así en los libros, ¿sí? Y que sepas traducirlos o parafrasearlos, ¿sí? A ver, este es un enunciado de la forma P implica Q. ¿Cómo lo escribiría de esa manera? ¿Por qué? Porque de esa forma ya tú cuando veas una proposición, ya muchas veces, ya cuando tengas experiencia, al ver una proposición de este estilo, no necesitarás parafrasearla porque ya sabes a qué se está refiriendo, ¿sí? Y procederás de inmediato a la demostración. No te detendrás a observarla, pero ahorita que estás empezando, apenas te das cuenta de algunas cosas y otras no. Entonces te tengo que señalar aquellas cosas que tienes que enfocarte, ¿sí? En este caso te tienes que enfocar en oraciones de este tipo y aprender a distinguirlas y a parafrasearlas o traducirlas, como quieras, de alguna manera, ¿sí? En ese caso, lo que quiero demostrar es que el conjunto vacío es único. ¿Cómo demostramos que el conjunto vacío es único? Hay una forma de hacer esto, ¿sí? Y es una idea donde no tomamos la negación, ¿sí? Porque algunos pensarán, por reducción al absurdo, la acabamos de usar. Bueno, espérate, ¿sí? No comas ansias, no vamos por ahí tan rápido. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la demostración. Demostración.
supongamos a los conjuntos vacío y vacío prima, tales que ambos son vacíos, valga la redundancia, ¿no? Los conjuntos, estos dos, ¿sí? Tales que ambos son vacíos, ¿sí? Estoy suponiendo esto, nada más lo estoy suponiendo. ¿Qué implicaría esto? Por la definición de equivalencia, equivalencia de conjuntos, tenemos que este es equivalente, o más bien, tenemos, dado que ambos son vacíos, y ya probamos la proposición anterior, más bien aquí sería, si vamos a usar pero la definición, o más bien la proposición anterior, perdón, aquí sería la proposición anterior, ¿sí? Tenemos que el vacío está en cualquiera, entonces si está en cualquiera, en particular puede estar en este. Y el otro también, y también, si el vacío primo si también el vacío primo está contenido en el vacío, por definición de equivalencia de conjuntos, ¿sí? El vacío es equivalente al vacío prima, ¿sí? ¿Y esto qué va a implicar? Pues la unicidad, porque si ambos son equivalentes, pues ya terminé. Esta es otra forma de proceder, ¿sí? Cuando te pidan que un conjunto o un término son únicos, esta es la forma de proceder. Vas a usarlo mucho, ¿sí? Te dicen, si un conjunto o un elemento de X conjunto es único, esta es la forma. Tienes que suponer dos. No es negar, no vas a negar, ¿sí? Esto no es reducción al absurdo. Entonces no vas a negar, sino más bien lo que vas a probar es la equivalencia. Es por equivalencia, ¿sí? Entonces, al probar por equivalencia, llegas a que este es igual a este, por lo tanto, son el mismo. No pueden ser diferentes, ¿sí? Porque tienen la misma propiedad. Y a partir de ahí, tú vas a concluir tu demostración. De esta forma, espero que te haya servido. Este tema es muy importante, ¿sí? Porque el conjunto vacío permea en todos lados. Entonces, como te decía al principio del video, hay implicaciones muy fuertes porque hay demostraciones por vacuidad en muchos lados. Entonces, te vas a encontrar con ellas en algún momento, ¿sí? El profesor o el libro o a lo mejor en algún video algún compañero te va a hablar de la vacuidad y se demuestra por vacuidad. Tienes que tener la noción de que está ahí el vacío, ¿sí? De que hay algo, y cuando te hablan de vacuidad están hablando de que hay algo ahí vacío, ¿sí? Entonces es importante que lo tengas, no nada más para saber que está ahí, sino porque lo vas a aplicar y lo vas a usar todo el tiempo. Entonces, te dejo con esto y espero pronto vernos. Cuídate, nos vemos en el próximo video, hasta luego.